en el que él nos demuestra la evolución de la función pulmonar. Pues fíjense, yo de aquí desde entrada, inútero, puedo tener problemas, nacer grande, chiquito, con buen peso, con peso inferior, y arranco con función pulmonar distinta. Y habrá pacientes que tienen siempre una función pulmonar buena, llegan a un pico y estando acá, pues van a ser supranormales, van a ser Nairo Quintana, Egan Bernal, yo qué sé, pero a otros que van por ahí y algún evento sucede en su juventud, por ejemplo, y empieza a caer su función pulmonar y llegan a la adultez en algo normal, de pronto aquí fumaron, ¿sí? Hay otros menos favorecidos que arrancan con una función pulmonar más deteriorada, ¿cierto? Y de nuevo, hay un evento, llámese cigarrillo, una infección, que puede ser que se desvíe y termine con una declinación, con un deterioro de la función pulmonar mucho más rápido, y pues con pacientes aún más susceptibles, pues inclusive tener acortada su vida por un deterioro de la función pulmonar. Entonces, la función pulmonar de todos nosotros no evoluciona igual. Y si lo miramos con el objetivo final de poder decir quién le da POC y quién no, de nuevo es lo mismo, es así de sencillo, que hay pacientes que van igual en la evolución de su función pulmonar y viene un factor de riesgo o algo en el ambiente, epigenética, como lo quieran llamar, y algunos se van a salvar de tener EPOC y otros van a tener EPOC, inclusive también viniendo desde una función pulmonar aún más preservada. Y hay estudios tan interesantes como este que cuando dicen qué hace que se llegue a un fenómeno de obstrucción, ya sea por BEF1 o por límite inferior, ¿cierto? ¿Qué hace que una espirometría sea obstructiva? Pues no sabemos, aquí por ejemplo, en esta edad temprana, las alergias, el conteo de eosinófilos, bajo peso al nacer, hacia la adolescencia y la adultez temprana, fíjense, hasta temas de educación, los niveles de ingreso, qué tantos vegetales comí, de los 30 a los 45 años, de nuevo el nivel de educación, la dieta, qué tanto azúcar, factor de riesgo para EPOC, y entre más voy avanzando, todas estas redes se han venido describiendo como situaciones del ambiente, del entorno, enfermedades adicionales que determinan la evolución de mi función pulmonar. De manera tal que si tenemos distintas causas para llegar a la POC, como las que hemos mencionado, y retomo ahí, si tenemos una función pulmonar que evoluciona distinto en cada individuo, por todas estas otras situaciones que pueden ir presentándose en la evolución natural, pero entonces yo digo que la espirometría me dice que hay obstrucción, entonces todos estos tienen EPOC y todos se tratarán igual. No suena muy lógico, ¿cierto? Que la confluencia de todas estas situaciones tan distintas se vayan a derivar en un único tratamiento para todos estos pacientes. Y si además miramos el panorama de hoy, donde hay un arsenal de broncodilatación tan importante para escoger, ¿sí? Pues tal vez lo que debemos hacer es no entre todos estos inhaladores buscar cuál es el mejor de estos entre ellos, sino buscar cuál es el mejor de esos inhaladores para mi paciente. ¿Qué rasgo puedo encontrar en mi paciente para yo ahí sí ir a escoger de todas esas buenas posibilidades que existen? Porque por supuesto, pues todos los estudios, como dijimos, todos estos son los pacientes con distintas características endotípicas, fenotípicas, vidas distintas, ¿cierto? Y puede ser que cuando se pruebe un medicamento, pues el resultado sea muy limítrofe, pero cuando sumo a toda esa gente, solo hablando de POC, pues logro un resultado estadísticamente significativo, pero al fin del día son pacientes distintos. Sería ideales de todo ese mundo de pacientes con EPOC, ¿cierto? Yo encontrar características y ver que definitivamente en un tratamiento único en algunos puede ser que el efecto sea positivo y no tóxico, aquí puede ser que el efecto sea positivo pero tóxico para el paciente, aquí el peor escenario, ni efectivo, no efectivo, no tóxico, o no efectivo y tóxico, ese es el peor escenario. Entonces, es tratar más bien de identificar no un tratamiento universal, sino que identifica a mi paciente para eso. Y por eso los famosos asteriscos y por eso digamos que la guía desde hace 2 años nos dice, trate de identificar en su paciente lo más básico. ¿Su problema es exacerbación o su problema es disnea? Si el problema es exacerbación, ya dijimos que es por aquí por donde hay que iniciar. Y ese paciente debe tener idealmente, ojalá, una broncodilatación dual, pero, como les mencionaba, empezamos a ubicar esos rasgos y esos asteriscos que nos dicen que si el paciente tiene más de 300, el corticoide inhalado sea la opción a seguir, ya sea en combinación con LABA o en la famosa triple terapia, pero que lo debo tener en cuenta. Y además hacerlo, ¿no?
Pues si el paciente no logra una mejoría con eso, podría inclusive retirar, o como les digo, o irme a la triploterapia. La guía me dice, mire, si el paciente es fumador, si por ejemplo hay bronquiectasia, la citromicina puede ser una opción para ese paciente, o con un BEF1 bajo y un fenotipo de bronquitis crónica, ¿sí? El paciente probablemente sea candidato a una terapia con rofluminas, es decir, empiezan a aparecer biomarcadores, en este caso los eosinófilos, van a decirme qué camino tomar de forma inicial. Entonces miremos un poco mejor ese biomarcador que me da ese rasgo en el paciente que es el eosinófilo y de dónde sacamos ese número mágico de 300, ¿cierto? Que, no, que en medicina es raro que haya número mágico. Entonces, esta primera propuesta de 300, digamos, de dónde nace y hay varios estudios que la apoyan, pero aquí lo que yo quiero mostrar es que, por ejemplo, en el estudio Sunset, cuando los pacientes tienen menos de 300 eosinófilos, y hablo de POC de alto riesgo exacerbador, ¿cierto? Los pacientes sin el esteroide inhalado van igual. Pero si yo les retiro el esteroide inhalado a pacientes que tienen más de 300 eosinófilos, ¿cierto? Fíjense que se separan los grupos y empiezan a aparecer las exacerbaciones. Entonces, ese punto de corte ha demostrado esa utilidad. Entonces, ojalá más de 300, pero hay estudios importantes como el estudio de Impact, por supuesto, donde lo que miramos acá es cómo se comportan, ¿cierto? Hubo 3 grupos de comparación para decir qué pasa con las exacerbaciones anuales o ajustadas o por tasa, y en ambos casos, fíjense que es aquí lo que tenemos es el conteo sérico, el conteo en sangre de eosinófilos, y es a partir aquí de 150, 140 eosinófilos, ¿cierto? Que realmente se separan los grupos en comportamiento gracias a un tratamiento que incluye esteroide inhalado. Antes de esa cantidad de eosinófilos no hay beneficio, ¿sí? En la terapia broncodilatadora dual no muestra diferencia, el paciente va bien, pero por delante de eso, y entre más eosinófilos tenga el paciente, se va separando y se va el paciente beneficiando y disminuye su riesgo de tener exacerbación. Entonces, de nuevo aquí, en este otro estudio, vemos que el efecto de lo que conocemos como triple terapia va a depender de los eosinófilos séricos en sangre. Entonces, como les mencionaba, hay varios estudios, vimos 2, pero básicamente el concepto es este, ¿cierto? Entre menos eosinófilos tenga, pues menos beneficio, ¿cierto? Menos beneficio sobre exacerbaciones. Entre más eosinófilos, más beneficio va a lograr el paciente, ¿sí? Y asimismo, digamos que los efectos adversos, como en este caso lo mencionan acá, neumonía, pues entre menos eosinófilos tenga, probablemente termines el paciente con un efecto adverso y no tenga tanto beneficio. Entonces hay que empezar a balancear esa situación. Aquí pongo 200, 400, pero dijimos que ideal por encima de 300 y por debajo de 100 definitivamente no contemplar, si ese es el asunto. Ahora, esos son números, pero también pues se puede ver desde porcentajes, ¿cierto? Más de 2%, 4%, 6%. Digamos que esa es otra forma de verlo. El porcentaje, 2% más puede indicarnos un paciente que se beneficie de eso. Y lo otro que quiero recalcar acá es que hay que medir esto de nuevo es en sangre, porque ahorita, digamos, hay un boom de temas de asma, de biológicos en asma, y eso es importante, entonces hemos vuelto a pedir los eosinófilos en esputo, pero eso es para asma. Aquí en EPOC lo vamos a medir es en sangre, ¿ok? ¿Y qué puede haber detrás de esto, de esa relación de eosinofilia, independientemente del número que explicamos, ese paciente exacerbado y respuesta a esteroides inhalados? Pues una propuesta interesante es el famoso concepto de la combinación, de la coexistencia de asma con EPOC, el famoso ACO, ¿sí? ¿Cómo podría suceder eso? ¿Cuál sería el escenario clínico de eso? Pues un paciente, ¿sí? Más de 35 años, que por supuesto, yo pongo acá tabaco, pero puede ser cualquiera de los factores de riesgo que vimos para EPOC, ¿cierto? Y que tenga en el post-beta 2 la relación por debajo de 0.7. Si ese paciente tiene esa espirometría post-beta 2 aún con obstrucción y cumple criterios de exposicionales para EPOC, pues, y además tiene un diagnóstico previo de asma, es que yo de chiquito era asmático, usaba inhaladores, fui alérgico a los gatos, y pues tener asma, digamos, de pequeño no es una vacuna para no exponerse en el trabajo o fumar. Entonces, si tengo las dos enfermedades claramente diagnosticadas, esto como antecedente y esto también como antecedente, pero que persiste la obstrucción, pues tengo las dos enfermedades, o sea, tengo un ACO. Ahora, si no tengo ese antecedente tan claro de asma, sí hay esos rasgos de nuevo que les mencionaba. Y aquí es importante que ya no solamente vamos a buscar los eosinófilos en sangre, sino que una respuesta, le podemos decir exagerada, una respuesta mayor post-beta 2 de 400 mililitros o un 15%, me puede decir que hay, sugerir, digamos, que hay hiperreactividad bronquial.
La hiperreactividad bronquial es un concepto, digamos, que se confirma con otras pruebas, no específicamente con la espirometría. Pero si el paciente con el salbutamol que se le da en la espirometría aumenta más de 15% el BEF1, más de 400 mililitros, probablemente ese paciente tiene unos bronquios que pueden responder al esteroide inhalado. Entonces, es otro rasgo que puedo buscar, o antecedentes de rinitis. O sea, hay que buscar eso también. Y si así no haya tenido un diagnóstico claro de asma en el pasado, pero tiene criterios de POC y tiene estos hallazgos, pues es un paciente que clasifica a esta propuesta de la Sociedad Europea que define el famoso ACO, las dos enfermedades presentes. Y así no tenga como tal configuradas las dos enfermedades, pues les mencionaba que buscamos ese rasgo importante tratable en sangre, y hasta un 35% de los pacientes pueden tener esa inflamación eosinofílica o esos rasgos que les decía de hiperreactividad, de atopia, historia de rinitis o alergia. Entonces, si yo estoy en problemado con esos pacientes que están arriba en la clasificación del GOL, con el C y el D, que son los exacerbadores, y quiero atacar ese problema de ese paciente tan grave que es la exacerbación, fíjense que tengo casi que un tercio de chance de que tenga eosinofilia y de que el esteroide le vaya a servir en ese paciente, ¿sí? Y esto es muy bonito, y es el concepto de número necesario a tratar. Entonces, si yo soy médico juicioso y fui y vi el hemograma y vi que mi paciente tenía más de 300 eosinófilos, solo necesito tratar 7 pacientes. Con 7 pacientes que trate, ya me empiezo a ahorrar una exacerbación. Pero si los pacientes tienen poquitos eosinófilos, menos de 300, necesito tratar 61 pacientes con el esteroide inhalado para poder ahorrarme una exacerbación. Entonces, aquí el esteroide inhalado, genial, ¿cierto? Aquí, digamos que su costo-efectividad y el número necesario de tratar no es tan bueno. Entonces, en resumen, para orientarnos, ¿cuándo iniciar el esteroide inhalado en el paciente con EPOC? Pues definitivamente por debajo de 100, es una primera regla que no va a haber beneficio ahí. Pacientes que tengan neumonía a repetición, ¿sí? O que le inicié el esteroide y empezó a hacer neumonía, pues lo debo retirar porque es un efecto adverso descrito y que ya vamos ahorita a profundizar un poquito mejor. Y pues recomiendan mucho que los que hayan tenido infecciones previas por micobacterias, pues no sean pacientes candidatos a terapia con esteroide inhalado. ¿Cuándo vamos de entrada y digamos luz verde para eso? Por supuesto, el paciente exacerbador, lo hablamos, más de 2 en el año o una con hospitalización, ojalá más de 300 eosinófilos o el famoso VACO, historia de asma, historia de alergias. Y por supuesto hay una zona amarilla donde lo puedo considerar, ¿sí? Donde de pronto es importante que yo mire otra cosa, ¿será que es la comorbilidad lo que no ha dejado que el paciente vaya bien, broncoaspira, en fin? Si realmente no hay problema, está utilizando bien, hay una técnica inhalatoria buena, y hay entre 100 y 300, vale la pena considerar el uso del esteroide inhalado en este paciente para ver si hay control de ese desenlace malo que es la exacerbación. Y en específico, pues la molécula que nos trae hoy la invitación, formoterol budesonida, pues también ella ha podido demostrar en varios estudios lo que hemos venido hablando, y es que ese conteo sanguíneo de eosinófilos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí desde 150, casi desde 90 en este estudio, pero es mucho más marcado por encima de 150, como los pacientes que solamente no estaban con el LAVA, en este caso, empiezan a aumentar sus exacerbaciones, y los pacientes que estaban con el esteroide van controlando mejor sus exacerbaciones por el uso del esteroide inhalado. 25% de reducción, más o menos desde 100 para arriba, pero si el paciente tiene 300 o más, tengo un 50% de reducción. Entonces, lo que les decía, entre más alto sea el conteo de eosinófilos, mucho mayor va a ser el beneficio en el control de las exacerbaciones. E inclusive en conteos ya más importantes, por ejemplo, si hay más de 480 eosinófilos, si el paciente, digamos, tiene este rasgo en su hemograma, puede impactar hasta calidad de vida. O si tiene más de 270 eosinófilos con el esteroide inhalado acá, con formoterol budesonida, puedo mejorar el BEF1 al menos 50 mililitros. Imagínense, poder preservar la función pulmonar de un paciente con el solo hecho de ver que tiene esos rasgos eosinofílicos, llamémoslo así. Y este estudio reciente, el estudio ETOS, publicado este año, donde además se evaluaron ambas dosis digamos, de budesonida, 320 o 160, ¿cierto? Y tanto 320 como 160, comparados solamente contra, digamos, lama lava
o solo formoterol budesonida, en ese caso, en ambos grupos, digamos, tanto la dosis alta como la dosis baja, hay una reducción estadísticamente significativa de las exacerbaciones. Y en este caso, este estudio tenía un 75% de pacientes cuyo rasgo basal era una eosinofilia de 150 o más. Entonces, fíjese que ahí estamos dando en el blanco en ese sentido y ambas dosis son de utilidad. Ahora, estudios que además quieran mirar, digamos, el efecto comparativo, o sea, todos los esteroides inhalados serán iguales, miremos un poco y miremos nuestra vista hacia allá. Y pues este estudio, ese es un estudio famoso, el estudio PATOS, es un estudio que, fíjense, duró de más de 10 años, digamos, de duración, porque se miraron registros, fue un estudio nacional, ¿sí? Que se hizo en Suecia, y básicamente lo que se hizo fue comparar desenlaces comparativos, ¿cierto? Ajustados, digamos, por otras terapias, pero comparativos básicamente entre formoterol budesonida y salmeterol fluticasona. Y si de nuevo vamos a ese desenlace que queremos controlar y que es el que nos abre la puerta a pensar en el esteroide, que es la exacerbación, fíjense que todas las exacerbaciones fueron en menor cantidad, ¿sí? En el grupo que recibió budesonida formoterol versus salmeterol fluticasona, con un buen número necesario a tratar, bajito, de 3.4. Por cada 3 pacientes que se trataban con budesonida formoterol versus salmeterol fluticasona, me estaba ahorrando una exacerbación. También fue superior para el requerimiento de esteroides orales, el requerimiento de antibióticos y pues, qué peor desenlace que una hospitalización por EPOC, ahí también fue superior al formoterol budesonida, con un número necesario a tratar un poco mayor de 16, que no es malo, sobre todo para un desenlace tan no deseable como esto. Todo esto con unas P estadísticamente significativas, ¿sí? Y por el otro lado, ¿cierto? Lo que yo no quiero que pase utilizando un esteroide inhalado, que es la neumonía como principal evento adverso, neumonía con hospitalización, pues también fue inferior en el grupo de pacientes de formoterol budesonida con una P estadísticamente significativa, tanto como diagnóstico como la hospitalización, en fin, como en atención primaria. O sea, cualquier escenario, cualquier apellido que le pusiéramos al desenlace neumonía, pues fue mayor con el uso de la fluticasona. Eso fue en Suecia. Si vamos, nos bajamos un poquito ahorita a la bota itálica y miramos en esto EBR, estudios de la vida real, en Italia el doctor Perrone también hizo un seguimiento importante en pacientes con diagnóstico de POC, miren, 4.680 pacientes analizados, con una distribución homogénea y de nuevo en este análisis de Forest Plot lo que vemos es que desenlaces como hospitalización, requerimiento de corticoide oral o requerimiento de antibiótico, pues que es lo que tiene que ver con la exacerbación, fue un factor protector estar en tratamiento con formoterol budesonida comparado con salmeterol fluticasona. A ese grupo le fue mucho mejor contra ese desenlace. Si saltamos el charco, ¿cierto? Pasamos el Atlántico y nos vamos para Canadá, también hay un registro interesante. Esto fue en la ciudad de Quebec, también un seguimiento entre el 2003 y el 2007. Y de nuevo, el mismo análisis en el Forest Plot, más o menos 1.131 pacientes fueron pareados en cada uno de los brazos de la intervención. Y lo mismo, el desenlace de exacerbación, cita urgencias, hospitalización o tener que adicionarse una tercera terapia, pues es mucho mejor el comportamiento del grupo de formoterol budesonida contra salmeterol fluticasona, o sea, menos exacerbaciones y menos requerimiento de terapia aditiva, o sea, favorece la combinación de formoterol budesonida. Y vamos ahora a China, que está de moda, y esto fue antes, por supuesto, de que nos regalaran el COVID los chinos en Taiwán. Tenemos una cantidad importante, un tamaño de muestra importante, y básicamente pues va en la misma línea en que las exacerbaciones severas, las hospitalizaciones y las asistencias al departamento de urgencias por la EPOC fueron inferiores en el grupo que fue tratado con formoterol budesonida versus salmeterol fluticasona. Y en ese estudio de Cochrane, ¿sí? Lo que vemos básicamente es ya ver temas de seguridad y de nuevo el desenlace neumonía, lo vemos acá, para ver cuál de los dos, digamos, tiene mayor tendencia y hay una diferencia clara, ¿cierto? No cruza el uno, que pone en mayor riesgo de neumonía a los pacientes con la combinación de salmeterol fluticasona versus formoterol budesonida. Y este estudio, digamos, muestra eso, es un estudio posterior, 2017, que es el estudio Fulfill,
y ellos muestran claramente cómo en el seguimiento, en este caso fue de 24 semanas, en la parte de seguridad, el desenlace de neumonía, al comparar, digamos, lo que se llama la triple terapia, ¿cierto? Contra formoterol budesonida, pues fue casi 2 a 3 veces más frecuente la neumonía en el grupo tratado con esta molécula versus formoterol budesonida. Y esas diferencias que les he mostrado clínicas, pues tienen un sustrato biológico, no todos los esteroides inhalados se comportan igual, es mucho más soluble la budesonida, entonces su tiempo de disolución es de minutos, para nada de horas, tiene una vida media más corta ahí en la luz como tal, entonces eso hace que tenga unas características distintas que plantean este concepto de esterificación reversible, en el que básicamente lo que pasa es que la budesonida en el epitelio respiratorio, en esa luz alveolar, por decirlo así, hace unos procesos de esterificación que hacen que la molécula que llega, toda la carga de la molécula no quede biológicamente activa en la superficie, generando pues toda la inmunosupresión que pueda generar un esteroide, sino que hace que se deposite, se inactive y el componente efectivo se vaya liberando lentamente para no perder efectividad, pero para evitar sí que se logren en un momentos específicos concentraciones muy altas que favorezcan los procesos de inmunosupresión. Entonces, pues de nuevo, básicamente es eso, o sea, tenemos una buena concentración inhalada, pero lo que atraviesa, ¿cierto?, al interior del tejido pulmonar es una cantidad importante que después se va liberando para hacer su efecto, digamos, antiinflamatorio, pero no inmunosuprimir, mientras que con la fluticasona ingresa bien, pero no es mucho lo que ingresa al tejido pulmonar, se va a quedar la mayoría afuera y pues es un esteroide, va a inmunosuprimir, entonces pareciera, digamos que esto explique muy congruentemente porque hay diferencias desde el punto de vista biológico. Ahora, ya en la recta final, pues hay cosas que no podemos dejar de lado en la POC, que es lo que llamamos tratamiento no farmacológico. Hay muchas cosas, pero hay cosas que son básicas. Por supuesto, si el paciente sigue fumando, si nuestro paciente viene de zona rural y sigue cocinando con leña, si el paciente sigue con esa exposición laboral, pues es lo primero que hay que detener. Siempre invitar a hacer actividad física, pues en teoría el paciente Gold A es pocos síntomas, entonces, pero se debe invitar y sí completarle su vacunación contra influenza y neumococo. Y en el paciente B, C o D, ¿cierto? Pues lo mismo aplica. Hay que primero preguntarse si todavía hay exposición al factor de riesgo para cortarla definitivamente pues cada asegurador deberá tener como un programa además para dejar de fumar, hay medicamentos para eso, en fin, ahí hay estructuras muy claras para apoyar al paciente en eso. Y aquí como los síntomas siempre están presentes, pues hay o que prescribir ejercicio o hacer rehabilitación pulmonar y por supuesto también estos pacientes van con vacunación de influenza y neumococo. Entonces, para concluir, fíjense que pues todas las guías en general son odiosas en el sentido de que es difícil que una guía se adapte fácilmente a la individualización de cada paciente, pero la guía, y sobre todo para alguien en atención primaria, es fundamental para ubicarse, para ese abordaje inicial. De todos los que estamos aquí en el auditorio, el trabajo más fácil es el mío. Yo solo veo neumología, pero para un médico general, para un médico familiar, para un internista que tiene que tener conocimientos mucho más amplios, pues tiene que haber una orientación. Y dentro de esa misma orientación, fíjese que ya empiezan a aparecer esos rasgos importantes que pueden cambiar el destino de un paciente, como son los eosinófilos elevados en los pacientes exacerbadores. El proceso es dinámico, ¿cierto? Si las cosas van bien, no hago cambios, reviso vacunas, reviso si falta ejercicio. Si las cosas no van bien, pues miro. Si el problema es exacerbación, es lo primero que debo intervenir, ¿cierto? Si el problema no es exacerbación, sino disnea, ¿cierto? Broncodilatación dual y ejercicio. Y revisar siempre pues, que hay una buena técnica inhalatoria, que el paciente tenga entendimiento de su enfermedad y si es necesario pues hacer un ajuste del dispositivo, pues ver los casos puntuales en donde eso se tiene que hacer, pero es algo dinámico. Los factores de riesgo para POC ya no es solo pensar en tabaco y humo de leña, es mucho más allá de eso. Vimos que la evolución de la función pulmonar es completamente distinta de un individuo a otro y que la suma de todo esto explica claramente que no hay una molécula ideal para todos los pacientes con EPOC, que debemos es de individualizar. Y este es el consejo más práctico. Si no individualizo mi paciente con EPOC, no voy a poder saber escoger cuál es su mejor tratamiento broncodilatador
¿sí? Y por supuesto, además de individualizar, hay que llevar un proceso de educación, de revisión de técnica inhalatoria. Las comorbilidades casi siempre tienen la piedra en el zapato del paciente con EPOC, invitarlo a hacer ejercicio y revisar la vacunación. Hay que perseguir las exacerbaciones, perseguirlas y perseguirlas hasta controlarlas, porque es lo que más afecta al paciente con EPOC. Y ahí, por supuesto que los esteroides inhalados son un arma importante en ese paciente exacerbador. Por supuesto, si bien indicados, si ya revisamos la indicación, ahí son completamente útiles y necesarios para controlar exacerbaciones y mejorar el BEF1. Los eosinófilos séricos, en el simple hemograma que yo puedo tener, casi siempre todos los pacientes en el histórico y ya todo es por plataforma digital, yo puedo acceder a ver un hemograma y darme cuenta que si tengo más de 300 eosinófilos, ese paciente es ideal para esta molécula con esteroide inhalado, que por debajo de 100 no voy a contemplar iniciar la molécula de la combinación con esteroide y que entre más tenga mejor. Que esto es un marcador, un biomarcador, pero que también la historia clínica, el antecedente de asma, de rinitis alérgica documentado, de atopia, si era un paciente claramente alérgico, pues se le pudo haber sumado a la EPOC y tener esa combinación, o en la espirometría, lo que les decía, ver que hay una respuesta al beta 2, entre comillas, exagerada, más de 400 mililitros o más de un 15%. Por supuesto, la adición del esteroide inhalado debe balancearse con el riesgo de neumonía y otros posibles efectos adversos, lo debo contemplar. eh, y varios estudios que revisamos durante la presentación muestran que hay un menor riesgo de neumonía con formoterol budesonida versus salmeterol fluticasona en pacientes con EPOC. Eh, entonces, la invitación es a que diagnostiquemos temprano la EPOC, que estemos seguros que ese es el diagnóstico, clasifiquemos bien en los cuadrantes como enfoque inicial, pero que no es suficiente solo hablar de pacientes de la enfermedad POC, sino ver mi paciente individual qué rasgo puede tener para encontrar la terapia más efectiva. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Buenas noches, doctor. ¿Por qué se miden los niveles de eosinófilos para dar tratamiento con inhalador corticoide? Excelente, sí, porque es un biomarcador que en los estudios que mostramos nos permite definirse ahí como un rasgo de inflamación eosinofílica en la vía aérea. Probablemente si así está la sangre, puede ser que también o haya ese efecto a nivel pulmonar. Y los esteroides inhalados, por supuesto, van a tener un impacto en la migración eosinofílica, van a controlar esa respuesta inflamatoria eosinofílica. Sí, hay pacientes con EPOC cuya, digamos, inflamación tiende más hacia un patrón neutrofílico. Ahí el esteroide inhalado no va a tener la misma ayuda como sí ese rasgo. Fíjense que es como parecerse un poco al asma, ¿sí? Hablamos de eso, de esa combinación. Y en un escenario distinto como el de asma, pues la columna vertebral del tratamiento son los esteroides inhalados. Entonces aquí estamos viendo que por diversas razones un paciente con EPOC puede tener esos rasgos y qué bueno encontrar que simplemente un hemograma me pueda definir que se va a beneficiar del esteroide inhalado si es exacerbador además. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Doctor, según lo comentado en su presentación y teniendo en cuenta la evolución natural de la enfermedad, presentándose esta de una manera progresiva, ¿qué opinión tiene usted sobre implementar terapias más intensivas o agresivas, tomándolo como un manejo preventivo? Como por ejemplo, implementar manejo de Gold D en Gold C, anticipándose de esta manera en tratar de mitigar las posibles complicaciones o dificultades en el manejo que se podía presentar en este tipo de pacientes en terapias, en etapas más avanzadas de la enfermedad. Que no, me encanta la pregunta y la entiendo a la perfección. Entonces, digamos que pues, estudios como tan precoces, hay por ahí un estudio con LAMA que en estadios iniciales de POC que mostró que esos pacientes disminuían, declinaban menos el BEF1 y tenían menos exacerbaciones, por ejemplo, pero no hay estudios más allá de eso para responder específicamente como con un nivel de evidencia a la pregunta.